Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta cuarta semana de nuestro módulo de Interacción Social 1. Vamos a compartir pantalla y aquí estamos viendo la portada de este video semanal número 4. Estamos viendo la unidad número 1, estamos en el CONALEP Monclova y mi nombre es Raúl Campos Posada. Este es nuestro temario general, donde podemos ver las 18 semanas de nuestro semestre y las dos grandes unidades que contempla el temario general. Y aquí estamos ubicando en el punto 1.2 lo que corresponde a la cuarta semana y el temario para esta semana contempla dos problemáticas centrales. Una de ellas es inequidades, desigualdades económicas, sociales y exclusión social y el cuestionamiento y replanteamiento de la organización económica, política y social que posibilite el bienestar. Esta es la cuarta semana en la unidad número 1. Para esto vamos a contemplar dos progresiones de aprendizaje. Dos progresiones de aprendizaje. La primera dice, observa, compara y reflexiona respecto a las diferentes combinaciones existentes entre los factores de producción. Aquí la palabra clave es factores de producción. ¿Qué es un factor de producción? Son tierra, trabajo, capital y organización. Eso lo vamos a ver con detalle conforme vayamos viendo el avance de esta semana número 4. Y la segunda progresión habla sobre investigar las teorías sobre el origen del Estado. ¿Cómo se gestó el Estado, el gobierno, nuestra organización social? ¿Cómo se gestó? ¿Cuáles son los principales filósofos que hablan de esto? Y también la necesidad de las instituciones del gobierno que rigen la vida social. Vamos a empezar por la primer proyección, que habla sobre los factores de producción: tierra, trabajo, capital y organización. Bueno, ¿qué son los factores de producción? Aquí está. Los factores de producción son los elementos fundamentales que hay que combinarlos en el proceso de producción. Son los factores que se combinan para poder generar una producción. ¿Una producción para qué? Para crear bienes y servicios. Esos factores de producción son principalmente cuatro. El primero es tierra, trabajo, capital y organización. Son los cuatro principales factores de producción. Cada uno de estos factores desempeña un papel muy importante en la producción y contribuyen de diferente manera al proceso económico. Vamos a explicar cada uno de ellos. Tierra. ¿Qué es el factor tierra? Dice, este factor incluye no solamente la tierra en sí, no solamente el terreno, también incluye los recursos naturales que se encuentran en ella, como petróleo, minerales, gas, agua, qué tan fértil es el suelo y cualquier otro recurso natural. Entonces, el factor tierra incluye el terreno, incluye el agua, incluye qué tan fértil es el terreno, si hay minerales o petróleo, etcétera, etcétera. Ese es el factor que primero que hemos visto, que es tierra. El segundo factor de producción es el trabajo y la mano de obra.
es el esfuerzo, las actividades que desarrollan las personas. A eso se le llama mano de obra. Dice, el trabajo es la mano de obra para llevar a cabo la producción. Esto incluye el trabajo físico como el trabajo intelectual. Los trabajadores contribuyen con sus habilidades, conocimientos y tiempo para producir bienes y servicios. Por ejemplo, en una empresa para hacer una producción, pues tiene que haber soldadores, tiene que haber cocineros, tiene que haber ingenieros, tiene que haber diferentes funciones que son habilidades de las personas para poder hacer los productos. Si hablamos de una empresa manufacturera, pues tiene que haber choferes, tiene que haber vigilantes, tiene que haber secretarias, tiene que haber gruistas, si acaso fuera una industria metalmecánica, etcétera, etcétera. Ese es el factor trabajo. Ahora vamos a ver el factor capital. El factor capital. ¿Qué es el factor capital? Dice, el capital se refiere a los bienes producidos previamente, pero se utilizan en el proceso de producción. ¿Qué son los bienes producidos previamente? Por ejemplo, un carro, el carro repartidor de una empresa es un carro que tuvieron que tener para poder repartir los productos de la empresa. Una grúa, una grúa es un producto que tienen que tener en el proceso productivo para poder producir en una empresa. Si tenemos un montacargas, tuvimos que comprar un montacargas para poder utilizarlo en la empresa. Eso es lo que corresponde al factor capital. Y este factor capital se divide en dos grandes categorías: capital físico y capital financiero. El capital físico son las herramientas, la maquinaria, los edificios, los vehículos o cualquier otro equipo que sea utilizado en la producción. Son bienes de capital, capital físico. Y el otro tipo de capital o la otra categoría de capital es el capital financiero. Se refiere a los recursos monetarios, el dinero. Dice, ese recurso monetario es para financiar la producción. Hay que pagarle a los trabajadores, hay que comprar el montacargas, hay que comprar la grúa, hay que comprar el escritorio donde está la secretaria, hay que comprarlo y eso se compran con recursos monetarios. Entonces, es el dinero invertido. Pueden ser préstamos, inversiones, acciones o algún otro instrumento financiero. Seguimos con el tercer factor. No, el cuarto factor. Vamos a recordar que el primero fue tierra, el segundo trabajo, el tercero capital y el cuarto es organización. Este factor refiere a la capacidad de coordinar y gestionar los otros tres factores de producción. Si ya tenemos tierra, tenemos capital, tenemos mano de obra, ahora tiene que haber alguien que coordine todos esos factores que normalmente son los empresarios, son las personas que emprendieron un negocio, son las personas que se arriesgan su dinero para poder hacer una empresa. Si la empresa funciona, pues los empresarios van a ganar dinero, pero si la empresa no funciona, pues los empresarios van a perder sus recursos económicos. Entonces los emprendedores y los empresarios son los responsables de tomar decisiones, de asumir riesgos y de organizar los recursos de manera óptima.
Ya vimos los 4 factores. Voy a repasarlos. Tierra, primero. Trabajo, segundo. Capital, tercero. Organización, cuarto. 4 son los factores principales de la producción. Ahora vamos a ver un pequeño video. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Los productores necesitan esos factores de producción para utilizarlos o transformarlos y así obtener los productos o servicios que van a vender. ¿Cuáles son los factores de producción? Existen 4 factores principales: la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. La tierra son todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra de cultivo o el terreno de una fábrica, los recursos minerales como el hierro o las fuentes de energía como el petróleo. El trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. Por ejemplo, las horas de trabajo de un cocinero, un investigador o un profesor. El capital está compuesto por los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Ejemplo de ello son los tractores, las carreteras o los ordenadores. Y la capacidad empresarial es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las empresas solucionar problemas o adaptarse. Veamos un ejemplo. Si queremos construir un edificio, necesitaremos contar con un terreno, que es la tierra en el que construir, el arquitecto y los obreros, que es el trabajo. Ellos realizan el diseño y la construcción. La grúa y otra maquinaria, que es el capital, para ayudar a levantar los cimientos. Y el empresario, que representa la capacidad empresarial. Descubre la necesidad de construir el edificio, la oportunidad de venta y aporta la visión y la organización. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de algunas irregularidades que pueden existir en esos factores de producción. Algunas personas no tienen las mismas oportunidades que otras. Y esas personas que no tienen oportunidades de otras, le vamos a llamar desigualdades sociales. Dice, las desigualdades entre los productores pueden atribuirse en gran medida a las diferentes combinaciones de los factores básicos de producción: tierra, trabajo, capital y organización, que están disponibles para las personas y las empresas. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que en alguna parte, en algún país, tengan que sembrar con la mano, en otro país tengan que sembrar con un asadón o con un talache, en otro país tengan 2 vacas, 2 bueyes para hacer con un arado y hacer la siembra, y en otro país tengan tractores para cultivar, y en otro país tengan maquinaria muy sofisticada para poder sembrar. Entonces, son diferentes situaciones de cada parte donde estamos viendo que a veces unos tienen más ventajas que otros. ¿Por qué? Porque tienen más infraestructura, porque tienen más recursos económicos, porque tienen más tecnología, porque tienen más educación,
por diferentes factores hay desigualdades. Algunos ejemplos que pueden dar origen a las desigualdades es, por ejemplo, acceso desigual a los recursos naturales, la tierra. Pongo un ejemplo. Aquí en Coahuila tenemos una zona muy grande, allá para Ocampo, que es muy desierto, le llaman el desierto de Coahuila. Ahí no hay lugar para poder sembrar, es un desierto, no se puede cultivar nada. Bueno, mientras que en otra ciudad, en otra zona de México, llueve mucho, la tierra es muy buena y es muy fértil la tierra y crece muy rápido los productos. Pues si van a producir manzanas, hay lugares especiales para producir manzanas, tomates, aguacates, mientras que en el desierto, pues no se puede sembrar. Entonces, hay desigualdad en los recursos naturales. No todas las tierras son iguales. Dice aquí, acceso desigual a los recursos naturales de la tierra. En muchas regiones del mundo, algunas personas o empresas pueden tener acceso privilegiado como tierra fértil, minerales valiosos y agua abundante, mientras que en otras zonas puede ser que no lo tengan. Vamos a ver otro factor de desigualdad, diferencias en la calidad y cantidad de mano de obra, trabajo. Puede ser que en una zona, por ejemplo en Monterrey, haya muchas universidades y esas universidades generan muchos ingenieros y esas muchos ingenieros pueden ser mano de obra calificada que en otra zona donde no hay universidades, no hay una calidad de mano de obra y puede ser que esa diferencia en las áreas por las universidades haya diferentes manos de obras. Entonces, es muy probable que en algunas ciudades hay muy buena mano de obra y en otras no tanto, no tan buena mano de obra. Dice aquí, diferencias en la calidad y cantidad de mano de obra. Ese es en la factor trabajo. Por ejemplo, una sociedad con una fuerza laboral altamente educada y capacitada tiende a ser más productiva y más competitiva en comparación de otra zona donde se carece de esas habilidades y formación adecuada. Vamos a ver otro factor. Hay desigualdades en la acumulación de capital. A veces hay zonas que tienen muchos recursos económicos y hay veces que otras zonas tienen muy pocos recursos económicos. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquellos que tienen acceso a más capital, ya sea a través de sus propios ahorros, sus inversiones, sus préstamos son favorables para invertir en alta tecnología, maquinaria moderna y expanden sus operaciones, lo que le da una ventaja competitiva. Otro de los factores que puede generar desigualdad es habilidad empresarial u organización. En algunas zonas, las personas con habilidades empresariales sobresalientes pueden maximizar la producción. Hay muchos empresarios, son muy emprendedores y los beneficios, mientras que aquellos con una gestión deficiente pueden enfrentar dificultades, incluso si tienen acceso a otros factores de producción. A veces falta esa habilidad para emprender. Otro origen de desigualdad son factores históricos o geográficos. Por ejemplo, una ubicación geográfica. México, al estar conectado junto con Estados Unidos, tiene una ventaja muy grande porque Estados Unidos es un país que consume muchos productos, consume carros, consume lavadoras, consume computadoras, consume muchos materiales,
consume muchas frutas, consume muchas legumbres, consume muchas lechugas, tomates, cebollas, aguacate. Y ese consumo, pues nosotros estamos muy cerquitas para venderles. Muchas empresas del mundo se ubican en México, principalmente en la zona norte, para que esté cerca de los señores que van a consumirlo, que es particularmente los Estados Unidos tienen muchos recursos para poder consumir. Entonces, la ubicación geográfica es muy importante. Otro es acceso a los recursos financieros. Las empresas pueden tener acceso a mercados globales o tienen conexiones sólidas con instituciones financieras que pueden crecer rápido y competir en mejores condiciones. Otras son las políticas gubernamentales que pueden ayudar o pueden dificultar el crecimiento de las empresas. Las políticas de gobierno, como son los impuestos o políticas que promueven igualdad de oportunidades, pueden ayudar a reducir esas diferencias entre los productores. Con esto hemos terminado el primer progresión del aprendizaje, que eran los factores de la producción. Ahora vamos a ver con el segundo progresión del aprendizaje. Dice aquí, investiga las teorías sobre el origen del Estado. ¿Cómo se formó el gobierno? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles son los principales filósofos? ¿Por qué hay instituciones? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué hay dentro en esa república, hay instituciones, hay leyes? Eso son lo que vamos a ver en esta progresión del aprendizaje. Son las teorías de cómo se originó el Estado o el gobierno. Y también la necesidad de tener instituciones en nuestra vida social. Vamos a empezar. Dice, las teorías sobre el origen del Estado. Las teorías fueron propuestas de filósofos hace muchos años que ofrecen diferentes perspectivas o formas de ver las cosas y tratan de explicar cómo surgieron los gobiernos, cómo surgieron las instituciones del gobierno. Estas teorías proporcionan una base para comprender la necesidad y cómo nacen y cómo funcionan y cuál es el objetivo de las instituciones que marcan la vida social. Aquí tenemos una teoría. Hobbes es un filósofo, habla de un contrato social y habla de un leviatán. Leviatán es una imaginación de él y lo narró en un libro. Dice, Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, en 1651, planteó que las personas sin un gobierno serían caóticas y se caracterizaría por una lucha de todos contra todos. No hay quien ponga orden. Entonces, es un lugar caótico. Si no hay un gobierno, todos se pelearían contra todos. Sería un lugar caótico. Hobbes argumentó que las personas acordaron ceder una parte de su libertad individual en un contrato social. Este contrato social era un arreglo entre las personas para ver cómo se iban a llevar y protegerse mutuamente. Estos contratos sociales fueron para progresar juntos, para protegerse juntos, para no pelearse unos con otros, para poner orden. A él,
Hobbes le llamó un contrato social para crear un Estado o un gobierno que él le llamó al Estado Leviatán. El Estado, a través del monopolio de la fuerza y la autoridad, dice Hobbes que el Estado iba a tener mucha fuerza y mucha autoridad. ¿Para qué? Para poner orden y garantizar la seguridad y la protección de todas las personas. La necesidad de esta institución se basa en conservar la vida y la propiedad dentro de un ambiente de conflictos y de inseguridad. Entonces, el gobierno iba a poner orden a ese caos. ¿Cómo? Con fuerza y con autoridad. El gobierno, dice Hobbes, tiene que tener fuerza y tener autoridad. ¿Para qué? Para conservar la vida, que no se peleen y que haya una propiedad dentro de la inseguridad y del conflicto. Tiene que haber alguien que ponga orden. Y eso, dice Hobbes, debe de ser el gobierno, debe de ser el Estado. Ahora vamos a ver el siguiente filósofo. Se llama John Locke. En su obra, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, en 1689, dijo que las personas nacen con derechos a la vida, derechos a la libertad y derechos a la prosperidad. Y Locke sostenía que la función principal del gobierno era proteger esos derechos de la vida, de la libertad y de la propiedad. Según su teoría, el contrato social, las personas se unían para formar un gobierno limitado que garantizara la protección de sus derechos naturales, derechos a la libertad, a la vida y a la propiedad. Locke hacía énfasis en la necesidad de un Estado que operara bajo la ley y el consentimiento del pueblo. Se basa en la confianza pública. La gente debe de estar de acuerdo y tener confianza en el gobierno. Eso es lo que dice John Locke en 1689. Hay otro filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau. En su obra El contrato social, este es en 1700, fíjense que el primero fue en 1500, el segundo en 1600 y este en 1700. Desarrolló la idea de voluntad general. Argumentó Rousseau que las personas, al unirse en sociedad, creaban una voluntad general. ¿Qué significaba una voluntad? Que todos estuvieran de acuerdo. Nosotros en México votamos para elegir el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República, porque es lo que la mayoría quiera, la voluntad general. Por eso hay elecciones, que representaba el interés común por el bienestar de la comunidad. Para Rousseau, el Estado debía reflejar y actuar de acuerdo con esa voluntad general. Lo que la mayoría diga es lo que debe de hacer el gobierno. Y cualquier gobierno ilegítimo es que la gente no lo quiera, que no lo hiciera, debería ser quitado. Lo que la gente no lo quiera, hay que quitar ese gobierno. La necesidad de esta institución radica en la preservación de la igualdad y la justicia en una sociedad en la que los individuos pueden tener intereses diferentes. Hay una colectividad, todos queremos hacer algo, aunque individualmente queramos cosas diferentes. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo general.
Dice, los conceptos de contrato social de estas teorías formaron la base para formar los congresos constituyentes. Los congresos constituyentes son cómo se organiza el gobierno a lo largo de la historia. Estos acuerdos formaron una constitución, formaron declaración de derechos del hombre y del ciudadano. En la Revolución Francesa establecieron marcos legales y marcos políticos. Ya empezaba a haber leyes, ya empezaba a haber escritos, ya empezaba a haber declaraciones de derechos. Y eso iba formándose el gobierno a través del tiempo. Hay otro filósofo, Montesquieu, que habla sobre la teoría de la distribución social del poder. El poder del gobierno hay que organizarlo y hay que tener diferentes unidades de poder. Dice Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Montesquieu dijo también, la clave para preservar la libertad y evitar el uso del poder del gobierno es la separación de los poderes. Aquí está hablando de un gobierno con separación de poderes y la distribución del poder en diferentes instituciones gubernamentales. Entonces, tiene que haber un gobierno, pero diferentes unidades de poder. Esas diferentes unidades de poder, él habló de tres ramas. La primera rama de la separación de poderes era el poder legislativo. Así lo dividió Montesquieu. La separación de poderes del gobierno es el poder legislativo. ¿Qué hace el poder legislativo? Hace las leyes. Es la que hace las leyes, el poder legislativo. El otro poder es el poder ejecutivo. Es el responsable de hacer cumplir la ley. Fíjense cómo uno la hace y otro hace que se cumpla la ley. Son dos poderes. El legislativo hace leyes, el ejecutivo hace que se cumplan las leyes. Y el tercer poder le llamó poder judicial. Es el responsable de interpretar y aplicar las leyes. Los tribunales, los jueces resuelven las discusiones legales. Entonces, un poder, el legislativo, hace leyes. Otro poder es el que se cumplan las leyes y otro tercer poder es el que interpreta las discusiones que haya y eso se llama poder judicial. Entonces ustedes han escuchado poder legislativo, ya saben de qué se trata, hacer leyes. Poder ejecutivo, hacer cumplir la ley. Y el poder judicial son los jueces que se encargan de las disputas o de las discusiones que pueda haber entre las personas. Y con esto, estimados jóvenes, hemos llegado al final de este video, que es la tarea semanal 4. Dice, responder las siguientes preguntas. ¿Qué implica ser ciudadano o ciudadana y tener derechos y garantías? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué tienen ustedes que hacer? ¿Qué derechos tienen y qué tienen que cumplir como ciudadanos? Segunda pregunta. ¿Cómo caracterizas la vida en la sociedad actual? ¿Cómo piensas que la vida se está llevando? ¿Se está llevando en armonía? ¿Se está llevando en conflictos? ¿El poder judicial, el poder legislativo está funcionando? ¿Por qué tenemos problemas de pobreza y desigualdad, hambre o discriminación? ¿Cuál crees que sea el origen de esas desigualdades? ¿Y qué pasa con los derechos humanos? ¿Los derechos humanos crees que se cumplen? ¿Crees que no se cumplen?
crees que los de la ciudadanía como ciudadano, yo como ciudadano, tengo los derechos que me otorga México? Y yo como derechos humanos, tengo los derechos que me otorga el mundo. Los derechos humanos son mundiales, la ciudadanía es de cada país. Seguimos. También tenemos la práctica semanal número 4, que es investigar en la bibliografía o en las páginas web qué es ciudadanía, derechos y obligaciones, y hay que hacer una reflexión al respecto. Y con esto estamos terminando este video y queremos dar las gracias por poder ver este video de la semana número 4 de nuestro módulo de interacción social número 1. Jóvenes, hay que hacer las tareas semanales para poder acreditar bien nuestro módulo. Saludos a todos.